Lo que voy a hacer hoy es presentar las ideas de la libertad de una manera competitiva. ¿Competitiva qué quiere decir? Van a ser presentadas de la mejor forma posible, ofreciéndola como alternativa a los otros sistemas. Hay muchas razones, y yo creo muy convincentes, que me llevan a mí, y espero que a ustedes luego de escucharme, a pensar que el programa de la libertad sigue siendo el programa más atractivo, más exitoso, que ha logrado los mayores progresos para la humanidad y el contexto de vida y de respeto a los derechos civiles, individuales y humanos más avanzado de la humanidad. En general, el gran drama que nosotros tenemos es que comparan nuestras propuestas con utopías que nunca se han podido llevar adelante en ningún lugar. Lo que yo voy a hacer hoy, y quiero que lo entiendan de entrada, no es comparar con las utopías de nuestros adversarios, sino compararlas con lo que ha ocurrido donde ellos gobernaron. Y la verdad es que cuando uno mira lo que hicieron, lo que han hecho, las consecuencias que ha tenido, uno se vuelve más liberal que nunca. Así que esa va a ser la estrategia de la explicación. Por supuesto vamos a pasar un poco para entender por qué el gobierno actual no tiene nada que ver con nosotros. Eso es importante porque va a haber una gran frustración con este gobierno, cosa que yo no tengo. Yo nunca me hice ninguna ilusión de lo que iba a ocurrir. Consecuencia, para decepcionarse uno tiene que ilusionarse. Como nunca me ilusioné, no tengo ninguna decepción. Pero hay mucha gente en la Argentina que está decepcionada. Parte de la decepción se debe a que no entendió o no vio lo que el gobierno en los hechos proponía y la diferencia profunda con lo que nosotros proponemos. Pero vamos mano a la obra. ¿Qué es una sociedad abierta? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Primero, la tolerancia a la diversidad. Nosotros no creemos que todas las personas son idénticas. No estamos pensando en un mundo de clones. Estamos pensando en un mundo de seres humanos donde cada uno en su individualidad es diferente y la clave de nuestra propuesta es aprender a convivir en la diversidad. Diversidad de valores, de aspiraciones, de gustos, de elecciones personales. Ese es un tema clave. Poder convivir aceptando nuestras diferencias. ¿Cuál es el segundo atributo central? Que hay una gran libertad para que haya innovación y emprendimiento. Esto es un tema crucial para el mundo, es lo que hemos progresado. Si uno mira la historia humana, lo que más lo sorprende es lo que se llama el palo de hockey. ¿Qué es el palo de hockey? El mundo estuvo estancado 10.000, 15.000 años. De repente, bajo la civilización de la libertad, vieron como un palo de hockey, una explosión de crecimiento. El mundo de hoy es infinitamente más rico que el mundo del ayer. Y eso se logró solo bajo las reglas de la civilización de la libertad. No hay ningún caso de progreso fuera de estas reglas. Todos los que fracasaron aplicaron otras reglas. En eso, la libertad para la innovación y el emprendimiento es un punto crucial. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos respetuosos de los derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos civiles? Bueno, esto tiene que ver con la innovación, con la diversidad. Nosotros somos muy respetuosos del derecho de opinión. Puede no gustarme lo que usted opine, pero yo voy a hacer lo imposible para que nadie suprima su libertad para expresarse. Somos defensores a muerte de la libertad ambulatoria. ¿Qué significa la libertad ambulatoria? Que usted elija dónde vivir, dónde ubicarse, a dónde irse. Una de las claves de los regímenes totalitarios es quitarle el pasaporte, es impedir que usted se mueva, es esclavizarlo. En los países comunistas hay pasaportes internos, o sea, usted no se puede mover.
Usted es un siervo de la gleba, vive donde lo localizó el poder. Nosotros creemos en la libertad ambulatoria. Vamos a un ejemplo más propio nuestro. Nosotros no creemos que hay derecho a los piquetes, porque los piquetes tratan de impedir, por la coerción, nuestra libertad ambulatoria. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar que alguien de prepo nos impida el uso de nuestras libertades. Está clara la idea. Entonces, hay en nosotros, es vital la libertad ambulatoria, puesto de una manera muy simple. Votamos electoralmente, pero votamos con nuestros pies. Si no nos gusta el lugar que estamos, nos vamos. Donde nos corten la libertad de votar con los pies, nos cortan la libertad esencial. La libertad ambulatoria, entendida en un sentido amplio, entendida en el sentido que yo no les puedo obligar a los demás a no circular, a no ejercer su libertad para moverse, es un concepto esencial para nosotros. El tercero es de enseñar y aprender. O sea, no hay un pensamiento único. Vamos a ponerlo en términos más simples para todos. El Estado no se identifica con una ideología. El Estado no es propiedad del que ejerce el poder. El Estado no nos puede obligar a aprender lo que quiere el poder. Hay libertad y esa libertad es competitiva para enseñar y para aprender. Esto es muy importante porque en la medida que el Estado se identifica con un credo, con una ideología o con una parcialidad, deja de cumplir el atributo básico de servir al conjunto de la comunidad. De ahí viene un cuarto derecho muy clásico, muy valorado en nuestra Constitución, que es de ejercer actividades comerciales o industriales. A ver, la clave de una sociedad libre es que yo no dependa de un solo patrón. En un régimen donde todo es propiedad del Estado, por ejemplo, donde las ideas socialistas se han impuesto, hay un solo patrón. Una vez que usted tiene un solo patrón, las libertades se acabaron. Porque el que desacuerda se queda sin trabajo. ¿Me entienden? O sea, es vital que haya multiplicidad de ofertas de trabajo y de oportunidades, de actividades comerciales, industriales o pecuarias, para que no haya nadie que nos pueda aplicar el veto de la dependencia económica. ¿Qué es lo que pasa en sociedades, por ejemplo, más recientes? ¿Qué hace Maduro para subordinar a la población? Para conseguir alimento usted tiene que tener el carnet de la patria. ¿Quién tiene el carnet de la patria? Los amigos. Si usted no es amigo, usted adelgaza. A mí me vendría bien, pero eso es otra... Digo, ¿me siguen? O sea, la clave en todos estos regímenes es la libreta de racionamiento. Usted se pone nervioso y yo le quito la libreta. Usted se subordina y le devuelvo la libreta. O sea, usted vive como en una penitenciaría. La diferencia con nosotros es que no nos gustan las penitenciarías. A nosotros nos gusta disfrutar nuestras libertades. Y acá viene una cuestión esencial. Solo se pueden hacer actividades autónomas del Estado si hay derecho de propiedad. Si la propiedad es toda del Estado, olvídense. No hay ninguna alternativa. Entonces, el derecho de propiedad está en el corazón del sistema de libertades. Hay libertades si hay derecho de propiedad. Porque si hay derecho de propiedad hay posibilidades de actuar intertemporalmente. Si no hay derecho de propiedad, si todo depende del poder, las libertades se terminaron. Este punto es crucial. Hay derecho de propiedad, hay autonomía del poder. No hay derecho de propiedad, hay dependencia del poder. Y la clave, a ver si lo puedo transmitir efectivamente, la clave es que nosotros desconfiamos del poder. Si los hombres fueran ángeles, nosotros no existiríamos, pero no son ángeles. En general, nosotros partimos de la base que el que tiene el poder lo ejerce y lo ejerce en beneficio propio. Yo siempre digo
que la mano invisible del mercado tiene muchos defectos, a veces artrítica, a veces parkinsoniana. Compárenla con el dedo de Cristina. O sea, el dedo de Cristina va siempre en favor de los amigos, bueno, o de ellos mismos. ¿Cuál es nuestro modelo institucional? Nuestro modelo institucional no es raro, es un modelo institucional que ha funcionado en todos los países avanzados. El que quiere suprimir Cristina. Ustedes vieron que Cristina dice que hay que terminar con la justicia, porque este modelo de división de poderes viene del siglo XVIII, se le ocurrió a Montesquieu, lo cual es verdad. A Montesquieu, ¿para qué se le ocurrió? Para que no se produjeran los excesos del Estado monárquico, del Estado absolutista. Entonces, lo que quería era que el poder no estuviera concentrado. Por eso nosotros soñamos con la división del poder, pero no solo la división del poder entre la rama legislativa, ejecutiva y judicial, sino la división del poder por el federalismo, por la autonomía municipal, para que nadie tenga suficiente poder. Nuestra obsesión es que nadie concentre poder, porque el que concentra poder lo usa en beneficio propio. Esta idea que los hombres son ángeles, olvídense, nosotros creemos que son profundamente pecadores. O sea, que donde tienen oportunidad van a hacer sus cosas. Entonces tenemos que hacer un sistema que sea a prueba de sinvergüenza. El sistema parte no de que son, digamos, en la tradición filosófica, Rousseau suponía que el hombre era sano y lo habían embrutecido las leyes y la organización. No. Nosotros partimos de otro supuesto. Partimos que cada uno de nosotros trate de sacar el mejor beneficio personal. En ese contexto vamos a tratar que las reglas faciliten que la persecución de nuestros propósitos no destruya a los demás y contribuya a una operación que genere beneficios a todos. El modelo institucional, el segundo gran componente, porque es lo que eliminan primero que todos los dictadores, es la libertad de prensa. ¿Cuál es el mecanismo que actúa esencialmente en una sociedad para impedir los desvíos del poder? La libertad de prensa. Gracias a Dios existe la nata. O sea, gracias a Dios nos fuimos enterando de las cosas que pasaban. Es la libertad de prensa el corazón de una sociedad libre. Si ustedes quieren terminar con una sociedad libre, estaticen y pongan bajo control del poder los medios de prensa. Es una cuestión esencial. Hoy no es tan fácil, porque tienen que controlar no solo la televisión, la prensa escrita, la radio, las redes sociales. No es una cosa fácil, pero todos los regímenes totalitarios han logrado controlar eso, por medio de una represión muy grande. Entonces, nuestro atributo institucional central es la libertad de prensa. ¿Cuál es el tercer elemento decisivo? El debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? En la duda usted es inocente. Usted no puede ser acusado, castigado sin el debido proceso. Y el debido proceso informa todos los actos institucionales. No puede haber leyes por sorpresa, no puede haber decretos por sorpresa. Siempre hay un proceso que permite que la sociedad civil, cada uno de nosotros, pueda objetar el proceso, de manera de preservar los derechos individuales. El quinto concepto, que es enormemente importante, es la responsabilidad del electorado. Nosotros creemos en la alternancia, creemos que hay que revalidar, creemos que tiene que haber elecciones libres, que usted tiene que estar en condiciones de que el electorado lo valide. Y esta idea de tener que responder ante el electorado, ante los ciudadanos, no se olviden que la base de nuestra ideas son los ciudadanos, o sea, cada uno de nosotros con igualdad ante la ley como actor central. El Estado existe para proteger los derechos individuales de los ciudadanos, no existe para perseguir utopías alocadas. Esto es muy importante. El otro tema es la publicidad de los actos, o sea, lo que nosotros creemos es que los actos del gobierno son lo que concierne a toda la sociedad, no pueden permanecer ocultos.
no pueden permanecer ajenos a la opinión pública. La clave del éxito de una sociedad es la mayor transparencia. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo que se lo he contado a todos los que me han escuchado, pero como no todos ustedes me escucharon, se los voy a contar a ustedes. Lo repito, la gente no se quiere sentar conmigo porque hablo de este tema, que es la legislatura de Santa Fe. La legislatura de Santa Fe gasta 100 millones de dólares. La legislatura de Madrid, con el doble de población y el doble de ingreso per cápita, gasta 40. Si la legislatura de Madrid gastara lo mismo de Santa Fe, gastaría 400 millones. ¿Alguien puede explicarme a mí por qué Santa Fe hace eso? Eso solo se puede explicar en el medio de una gran opacidad. Decidieron eso entre gallo y medianoche. O sea, los ciudadanos de Santa Fe gastan 10 veces más que los ciudadanos de Madrid para tener el mismo sistema legislativo. ¿Quieren ustedes tener ruta? Bajen el gasto de la legislatura. ¿Quieren tener mejores salas de salud? Bajen el gasto de la legislatura. ¿Quieren tener menos impuestos? Bajen el gasto de la legislatura. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Yo todavía no lo... ¿Escucharon el número que les dije, no? 10 veces la legislatura de Madrid. Yo diría, si el Partido Liberal, Libertario, como quieran llamar, quiere ser exitoso, una promesa imprescindible es que el gasto legislativo va a bajar un décimo. Se va a parecer al de Madrid, que imagínense lo que son los españoles. Esto es como que el ejemplo de Delgadez fuera yo. O sea, los españoles no son el ejemplo más sólido. 10 veces más gasta Santa Fe que Madrid para una cosa equivalente. Esa publicidad de los actos es, a mí me preguntaban cómo tendría que ser el manifiesto de campaña. Bueno, vamos a ser transparente el gobierno, vamos a meter el dedo, vamos a preguntar, vamos a hacer que las licitaciones sean competitivas, vamos a publicar los nombres de los empleados, vamos a publicar los sueldos, porque esos son los que consumen los impuestos que nosotros pagamos para sostenerlo. Queremos saber en qué se gasta nuestra plata. Ese es el meollo, el corazón de nuestra idea, que nadie se abuse de nosotros. Ese es el corazón de las ideas de la libertad, que no haya abuso. Bueno, y acá viene un punto que es un poco más complejo de explicar, que es que haya alternancia en el gobierno. Si siempre gana el mismo, hay trampa. Digo, no puede ser que siempre gane el mismo. Si gana siempre el mismo, que la cancha esté inclinada, algo raro pasa. O sea, una prueba de la competencia es que no puede ganar el mismo. Si gana siempre el mismo, algo raro hay. Y ese es un buen test. O sea, por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede explicar por qué Rosario hace 30 años tiene un gobierno socialista? Rosario se ha convertido en la capital del narco. Rosario ha sido un fracaso colosal. Rosario ha aumentado los gastos extraordinariamente. ¿Por qué votan siempre eso? Bueno, para eso estamos inventando el partido, para que eso se acabe. Ha sido de un costo colosal. Ahora, ¿cómo será la costumbre de Santa Fe que tenemos 30 años en Rosario, 12 en la provincia, ¿no? Y a Bonfatti de candidato. Realmente hay que hacer un esfuerzo para entender a Santa Fe. Entre la legislatura y Bonfatti, ¿cómo cubren el...? Bueno, y el otro, el que arregla con los Kirchner, ¿cómo es el nombre? El de Rafaela. Pero de una cosa tremenda. Bueno, vamos de nuevo. El modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico nuestro? Primero, es una economía que respeta la restricción de recursos. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestros adversarios? La idea que no hay restricción de recursos. Usted lo escucha y prometen que va a haber un paraíso en la tierra. Esa idea no tiene nada que ver con las ideas liberales. El paraíso en la tierra no existe. Y el matrimonio no es la luna de miel. O sea, no nos confundamos. Un ratito está bien, después hay que convivir. La idea del paraíso en la tierra es una idea profundamente totalitaria. Porque
al servicio de esa finalidad extraordinaria nos damos cualquier libertad de hacer atrocidad. Entonces, nosotros somos conscientes y tenemos claro que no hay almuerzo gratis, que lo que hagamos en una cosa, alguien la paga. Y esa noción de que alguien lo paga, de que no hay cosas gratis, de que no hay una plétora de recursos esperando que llegue el Salvador, eso es esencial a nuestra idea, porque es en esa noción de limitaciones, de escasez, de dilemas, de opciones, es que está nuestra idea. Lo que se trata es de operar bajo esas restricciones, no con la idea de que llegamos nosotros y viene el paraíso. No solo nosotros no producimos el paraíso, sino que ellos tampoco. Bajo esa promesa vienen en general actitudes totalitarias o dictatoriales. Segunda cosa, en general las ideas de la libertad han venido asociadas a la ausencia de inflación. ¿Por qué Argentina es profundamente antiliberal? Profundamente. Nuestra sociedad, primero que todo, nuestro liderazgo, ni digamos. Porque tenemos una vocación por la inflación incontrolable. Nosotros le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Hoy me hacían un reportaje unos jóvenes y me decían, ¿qué le impresiona de la moneda argentina? Los 3 billetes de 1.000 pesos, los 3 ceros del billete de 1.000 pesos. Ya le quitamos 13 ceros, van a ir por otros 3 más. Cada cero es 1000% de devaluación. Miren, si la inflación y las devaluaciones dieran resultado, Argentina sería más rica que Suiza. La idea de inflación, de falsificar la moneda, está en la antípoda de nuestras convicciones. La inflación es un impuesto no legislado, o sea, es un impuesto que se cobra sin que haya control del Congreso. Es una falsificación de la verdad. Y nosotros lo que queremos es publicidad de los actos. Entonces, es como si yo, bueno, capaz que lo hubiéramos hecho acá con los Kirchner. ¿Te acuerdas que ellos falsificaban las estadísticas? Yo siempre soñé, cuando voy al cardiólogo, falsificar la balanza. O sea, fíjense que se diera que peso menos espontáneamente. Una cosa extraordinaria. En la lógica de la transparencia, nosotros requerimos la estabilidad. La estabilidad forma parte de reglas de juego que crean la cancha plana, igualdad de reglas de juego. Por eso es tan importante para nosotros que no haya inflación, y ustedes vean que casi en todos los países exitosos del mundo no hay inflación. Inflación tenemos nosotros, Venezuela, bueno, pertenecemos a un club que mejor no estar ahí. O sea, esa lógica de usar la inflación como un mecanismo recaudatorio está en las antípodas de nuestras convicciones. Por eso cuando los quieran hacer aparecer a ustedes ligados a lo que se ha hecho en Argentina, digamos, un momentito. Nosotros sí estamos ligados a una época de la Argentina. Entre 1890 y 1945 nosotros crecimos más rápido que los Estados Unidos y tuvimos menos inflación que los Estados Unidos. No teníamos esos vicios que tuvimos después de la posguerra. ¿Te imaginan de qué lado viene eso, no? Pero los vicios de estropear el valor monetario son una cosa que vino en la posguerra. Argentina supo ser muy disciplinada en esta cuestión. O sea, no es verdad que estamos genéticamente condenados al fracaso, no es cierto eso. Hemos estado condenados al fracaso cuando nos organizamos institucionalmente bajo ideas equivocadas. Y las ideas que nosotros defendemos son las ideas que hicieron grande a este país, que fueron las ideas que están en la Constitución, las ideas de Alberdi. Eso fue lo que hizo prosperar al país. Inserción en el mundo. Este otro atributo crucial. Nosotros no soñamos con aislarnos del mundo, al revés. Nos sentimos muy identificados con integrarnos al mundo. ¿Nosotros qué queremos? Queremos competir. Y sabemos que lo mejor de nosotros va a salir si competimos. La idea de que en el aislamiento vamos a crecer
Es una idea tonta, porque el aislamiento nos impide aprovechar el conocimiento de otro, las oportunidades que otros descubrieron. ¿Cómo progresamos nosotros como personas? Progresamos aprovechando todo lo que hizo la humanidad antes de nosotros. ¿Y cómo la aprovechamos? Con dos poderosísimos instrumentos, dos extraordinarios instrumentos. Uno es el lenguaje, que nos permite almacenar el conocimiento, y otro es el sistema de precios, que nos permite minimizar los costos. Esto es una cosa muy vital para explicar la civilización. ¿Qué es lo que hacen los animales? Cada animal aprende como si no hubiera habido historia. O sea, aprende, ustedes vieron con las películas de los leones, de los tigres, ¿qué es lo que hace? Cada uno hace lo que hacía su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Nosotros no hacemos eso, nosotros progresamos sobre la experiencia acumulada. Esa es la gran diferencia del Homo sapiens. Y esa gran diferencia hace que sea muy útil estar integrado al mundo. Sea muy útil intercambiar. Nosotros creemos en el intercambio mutuamente beneficioso. Por eso la inserción en el mundo, integrarnos al mundo es vital. Nosotros creemos en nuestra fuerza para competir. Ahora, déjenme falsificar las ideas de ellos. Ellos creen que si uno se encierra, se capitaliza. Eso no es verdad. Cuando uno se encierra, compra menos, pero vende menos. Si uno no va a comprar, ¿para qué va a vender? ¿Me siguen? O sea, no es verdad que yo gano con esa mentalidad mercantilista cuando yo me encierro. No gano. Si yo compro menos, vendo menos. Si yo quiero comprar más, tengo que vender más. No hay escape. Eso, ¿por qué no hay escape? Por la restricción presupuestaria. Porque nosotros sabemos que el mundo es escaso. Si quiero más, tengo que vender más. Si quiero comprar menos, tengo que vender menos. Es así. En regulaciones establecidas legalmente y promotoras de la competencia. Hay áreas de la actividad económica, por distintas razones, asimetría de información, externalidades pueden tener que tener, o indivisibilidades, regulaciones. Pero las regulaciones que nosotros aceptamos son las que tienen dos características. Se establecen legalmente, es decir, con un procedimiento por ley del Congreso, y segundo, son para promover la competencia, no para impedirla. ¿En qué estoy pensando yo como modelo alternativo? ¿Se acuerdan de Guillermo Moreno? El que ponía regulaciones con la pistola, el que daba órdenes por teléfono, el que le prohibía a los supermercados poner publicidad en los medios de prensa para que no se pudieran oponer al gobierno. ¿Te das cuenta? Ese es el modelo alternativo. Ahora, ahí está, para mí es obvio. ¿Qué es lo que uno elegiría en un mundo racional? ¿A quién se le ocurriría seguir un régimen donde las cosas son a discreción, sin ningún raciocinio, sin ninguna lógica? El otro elemento decisivo de nuestro sistema es que los impuestos no pueden ser ni compensatorios ni subjetivos. O sea, yo no le puedo poner un impuesto a Silvia para jorobar, digamos. Los impuestos son la base de los impuestos de la igualdad ante la ley. O sea, tiene que ser para todo. No pueden ser para jorobar a mi adversario, para discriminar contra. No pueden ser subjetivos. Los impuestos tienen que ser objetivos, a todos por igual. Y no pueden ser compensatorios. Es decir, si yo, por ejemplo, hay mucha gente en la Argentina que cree que hay que poner un impuesto al más eficiente para subsidiar al menos eficiente. Si usted le pone impuesto al que hace mejor las cosas, es como si jugáramos al fútbol y dijéramos, cada vez que Messi hace un gol le regalamos un gol al contrario. ¿Para qué jugamos? Digo, es una cosa absurda, pero esa idea de que cada vez que algo sale bien hay que ponerle un impuesto, digo, lo que les espera con Bonfatti. A Bonfatti le gusta esto de los impuestos compensatorios. La carga tributaria de Santa Fe es extravagante para pagar una legislatura que es 10 veces la de Madrid. Acuérdense eso. Es una cosa... Yo estoy obsesionado, creo que no me voy a poder dormir esta noche con el tema 10 veces. No es una cosa, es una cosa, yo nunca había visto algo igual. 10 veces. Entonces, ¿por qué existen estos impuestos raros?
Porque si usted le quiere cobrar a todo el mundo impuestos para financiar una legislatura de 10 veces, la gente se subleva. Entonces usted busca algunos para cobrar el impuesto, con alguna especificidad. En general a nuestros políticos les gusta cobrarle al campo, por ejemplo, a los sectores productivos. Digamos, les gusta cobrar a eso. Yo digo, eso no es sano. Eso no genera progreso, no genera crecimiento. Bueno, obviamente los organismos regulatorios están sujetos a los límites y la jerarquía de las normas. O sea, una regulación que impida salir del país no es una regulación aceptable. O sea, por ejemplo, ¿cuál era la regulación que usaban los Kirchner? ¿Cómo favorecían a los amigos? Y, por ejemplo, ellos abrían una cosa que se llamaba los ROE, Registro de Operaciones de Exportación. Entonces, ¿cómo podía jorobar yo? Yo prohibía las exportaciones, no te doy el ROE. Entonces no puedo exportar. Ahora, Silvia, que es mi amiga, me voy a dar un ROE. ¿Ella qué tiene que ver con esto? Es amiga mía. Entonces ella iba a verla y le decía a ¿usted quiere exportar? Sí, pero no tengo el ROE. Entonces yo tengo uno. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me lo regalan? No, Silvia, ¿de qué estamos hablando? Silvia es de lo peor de todo, diría, por lo menos el 10% de lo que vale su producción. Este chiste costó 10.000 millones de dólares, los ROE, que era una cosa que yo le prohíbo a usted y le doy a Silvia, la estoy tomando de hija, pero digamos, la lógica es esta. Entonces, todo ese tipo de cosas son inaceptables para nosotros, porque son disfuncionales, pero porque afectan nuestras libertades básicas y la igualdad ante la ley, crean privilegios. Lo que a nosotros nos repugna no es solamente el acto de corrupción, que obviamente afecta nuestros valores éticos, pero nos repugna la desigualdad ante la ley, que haya entenados, privilegiados, que no todos tengan igualdad ante la ley. Este es el concepto esencial de nuestras ideas. La verdad histórica es que este modelo ha sido muy exitoso. Recorran ustedes los países más ricos del mundo, los más prósperos, los mejores, los que uno, como diría Sarmiento y Alberdi, a lo que nos tenemos que parecer. Bueno, con Cristina no queríamos parecer a Venezuela, pero digo, cuando nosotros fuimos muy exitosos, elegíamos como modelo los países más desarrollados. Por ejemplo, a Sarmiento se le ocurrió traer la maestra de Massachusetts. ¿Por qué de Massachusetts? No hablaban ni español. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido eso? Porque era el sistema educativo más eficaz del mundo en esa época. O sea, la lógica de nuestros padres fundadores era hagamos lo que funciona mejor en el país más avanzado del mundo. Esa es una regla que tenemos que aplicar siempre. Hagamos lo que funciona exitosamente en los países más desarrollados. La verdad es que eso es así. Donde se aplican nuestras ideas le va bien a la gente. ¿Cuál es nuestra minusvalía? ¿Dónde está nuestra debilidad? Es que nuestra narrativa no es épica. Nosotros no le decimos luchen por la liberación. Nadie sabe lo que quiere decir por la liberación nacional y social, por la construcción del socialismo. Socialismo, patria o muerte. Son expresiones casi religiosas. ¿Y las nuestras cuáles son? Haga negocio. ¿Y qué quiere decir negocio? Negación del ocio, trabaje, progrese, invierta. ¿Qué enamora? Y enamoran esas convocatorias épicas, luche por... Y además vieron la tentación que todo esto tienen por la muerte. Siempre esto, o ello o la muerte. Y nosotros queremos la vida, el placer, el disfrute, queremos vivir mejor. Eso somos. Eso no enamora, no entusiasma, no es muy erótico. Y en general, nuestra gente subestima los riesgos. La libertad es como la salud, se empieza a apreciar cuando se la pierde. Hasta que se la pierde, no se la aprecia cabalmente. Schumpeter, un gran pensador, decía que a los intelectuales y a los artistas, vieron que en general los intelectuales y los artistas son todos colectivistas, a todos les gusta repartir la plata de otro. ¿Por qué? Porque no se sienten felices y reconocidos. Es decir, todos los artistas, digamos, en general, la comunidad cultural
le gusta el paraíso en la tierra, la idea que ellos van a ser funcionales a construir el paraíso en la tierra. No existe eso. No hay paraíso en la tierra. La idea de, mire, nuestro adversario histórico por excelencia, el marxismo. Marx inventó una idea que era de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esto y el paraíso perdido es lo mismo. Es un mundo sin limitaciones. Yo aporto lo que tengo y recibo lo que necesito. Todo es gratis. Todo es voluntario. En ese mundo no hay ningún conflicto, no hay ningún dilema. Bueno, después descubrimos que está la policía secreta, las cámaras de tortura, los gulag, los campos de concentración. Todo es un verso terrible. Pero el argumento siempre es: vamos a construir el paraíso. Marx decía, y lo decía convencido, de cada cual según su capacidad. A cada cual le vamos a pedir lo mejor de sí y les vamos a dar lo que necesita. ¿Cómo competimos con eso? Eso como... Los que vivimos en la sociedad abierta muchas veces no sabemos apreciar esto porque creemos que la libertad nos está dada, que estas amenazas son superficiales. Sobre todo hemos subestimado el rol de Gramsci. ¿Quién fue Gramsci? Gramsci fue un comunista italiano, un pensador del siglo XX, que su hipótesis fue mucho más moderna que la de Marx y yo creo mucho más aplicable a nuestros problemas. Él decía: la batalla crucial es la que vengo a dar yo acá. Es la batalla por la cultura, por las ideas. No hay nada más poderoso que las ideas. A mí me preguntaban los muchachos del Partido Libertario ¿por qué tienen chance? Yo digo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su tiempo. Y yo creo que ese es crucial. Ahora, esa batalla por las ideas está en el corazón del futuro del mundo y de nuestro país. La batalla cultural. Por eso ustedes vieron que ellos, ¿dónde están concentrados? En las universidades, en las escuelas. Yo siempre cuento un caso que a mí me ocurrió. Una vez vino una maestra con el hijo que tenía 16 años, me pide una entrevista y le digo, ¿qué necesita? Yo en general me ocupo de los estudiantes universitarios. Me dice, no, quiero mostrarle a mi hijo que usted no es un espécimen zoológico. Porque en el manual del alumno bonaerense me habían pintado entre carancho, buitre, gorila, rata, víbora, digamos, cubría todos los atributos, digamos. Entonces ya le quería mostrar que no era cierto, que no era un ser humano normal. O sea, pero ¿se acuerdan ustedes cómo Cristina nos... A mí nunca me llamó por mi nombre, siempre era alguna categoría zoológica que había dando vuelta. Entonces, ese efecto de la prédica populista, ¿qué es lo que hace la prédica populista? Generando el odio, el rencor, el conflicto. Lo que hace imposible es el funcionamiento que nosotros queremos, que es la cooperación pacífica. Que usted haga intercambios conmigo que sean mutuamente convenientes y que sean pacíficos. Eso es lo que nosotros queremos, basado en que cada uno de nosotros tiene que encontrar interesante el intercambio. O sea, nosotros estamos por los actos amorosos voluntarios, no por la violación. La violación es la violencia, la coerción. Nosotros creemos en la voluntariedad. Es muy importante entender, la libertad es muy profunda en ese sentido. Bien. Entonces, la batalla que tenemos es permanente. No es verdad que la vamos a ganar una vez en un debate. Esto, Hayek, en un libro extraordinario. El libro se refería al nazismo, pero en realidad es para todo colectivismo. El libro de Hayek más famoso se llama Camino de Servidumbre. Yo siempre pensé que ese libro es un libro esencial y habla del totalitarismo nazi, pero, digamos, el otro es parecido. Es toda esta idea de gobernar desde arriba, imponerle a todo el mundo las reglas. Imaginen lo que era el control de precios bajo el Marshall Goering, lo que debía ser. Usted violaba el control de precios. Hoy me comentaba uno que estaba asustado porque acá le habían acusado de comprar dólares negros.
¿Pero por qué hay dólares negros? Porque el gobierno prohíbe, si en ningún país hay dólares negros. Hay dólares negros porque están prohibidos. La cuestión, ¿dónde somos fuertes nosotros? ¿Dónde somos fuertes? Y lo tenemos que explicar. Los países que se organizan bajo nuestras ideas han sido extraordinariamente eficaces en materia económica y social, en materia de crecimiento, de empleo, de abatimiento de la pobreza, de calidad de los servicios públicos, de urbanización de las poblaciones marginales. Todos los hechos, en nuestra interpretación, el crecimiento económico tiene una moral. Digamos, hay otra ideología que compite con nuestra que el Papa le gusta, que es el pobrismo. Él cree que es una virtud ser pobre. Y yo creo que es una virtud ser próspero. O sea, nosotros tenemos un defecto que es inaceptable para el Papa. Más es preferible a menos. Cuanto más, mejor. Después, si yo no tengo ganas de consumir, déjenme optar a mí. Pero si podemos más, es mejor. Nosotros creemos que la prosperidad crea oportunidades, no el pobrismo. El pobrismo nos degrada. Entonces, este punto es muy importante. Para nosotros es decisivo el éxito económico, porque es el éxito económico el que da espacio para suplir todas las necesidades y aspiraciones de los seres humanos. No hay ninguna de las aspiraciones de los seres humanos que se puedan resolver en la miseria. Entonces, digo, para los jóvenes, las cuestiones analíticas nos favorecen. El problema a veces está como lo explicamos. Nosotros no tenemos que decir que este sistema es perfecto. Como yo les decía, la mano invisible a veces es artrítica, parkinsoniana. El problema es la alternativa. La democracia republicana, por ejemplo, ir a elecciones. Después que uno ve los candidatos de Santa Fe, termina aterrado. A ver, es mejor eso que no tener candidato. Imagínense la Cuba de los Castro, que a Castro le sucede el hermano. Y al hermano, el hijo del hermano, es una cosa terrible. Entonces, ustedes me dirán, es un mal sistema, el sistema político pluralista, y yo estoy de acuerdo, es un mal sistema. Excepto cuando lo comparo con los demás. Y acá el punto clave no es que nuestras ideas son perfectas, sino cómo son en relación a la alternativa. Y las alternativas son mucho peores que el sistema pluralista. Es decir, ¿cuáles son las alternativas realmente que hay disponibles? ¿Qué nos ofrecen? Bueno, yo digo, una alternativa del régimen castrista norcoreano. ¿Ustedes se acuerdan el énfasis en la libertad ambulatoria? ¿Ustedes vieron a alguien que se fugue para Cuba o Norcorea? ¿Conocen a alguien? Yo le doy mucha importancia a eso de votar con los pies. Nunca veo que nadie arranca para allá. Arranca de allá para acá. O sea, la gente se... Miren los de centenares de miles que han muerto escapándose de la isla del paraíso, enfrentando a los tiburones en pequeñas balsas, con tal de salir de ahí. Es decir, el voto, ese voto es muy crucial. ¿Para dónde arranca la gente? Bueno, me imagino que nadie imaginará el régimen teocrático de Irán. Imagínense un régimen que estuviera presidido por la jerarquía eclesiástica. No me hagan abundar sobre ese tema, pero imagínenselo. Eso es el régimen teocrático, donde el Estado se identifica con la religión y para todo el mundo se aplica la ley religiosa. Eso es ISIS, eso es Irán. Yo digo, eso no puede ser la alternativa. Bueno, acá en América Latina tenemos dos casos que son muy, muy claros. El fracaso venezolano y el fracaso cubano. Venezuela, nosotros hemos fracasado, pero nuestro ingreso per cápita crece poco. Por ejemplo, los chilenos y los panameños entre 1990 y 2020 van a haber triplicado su ingreso per cápita. El nuestro subió 20%, que es un fracaso. El venezolano cayó 2/3. O sea, imagínense haber sido habilidosos en un lago de petróleo, siendo ricos, poder vivir como Ruanda y Burundi. Ruanda y Burundi son dos de los países más pobres de África. O sea, es difícil volverse rico. Ahora, siendo rico
vivir como un pobre muerto de hambre, sin remedio, es también un esfuerzo que hay que trabajar duro. O sea, Maduro lo logró. Maduro ha logrado ese éxito. Y el caso de Cuba ha sido más lento, pero igual. Cuba era 5 veces República Dominicana en el 59. Hoy es el 70% de República Dominicana. No estoy buscando Taiwán, Corea, los países más exitosos del mundo. Estoy buscando República Dominicana, que ha ido, no es una maravilla, pero comparada con Cuba, escucharon el número. Era 5 veces Dominicana, hoy es el 70%. O sea, los Castro le costaron a los cubanos 6/7 de su nivel de vida. Si usamos como vara de medida los dominicanos. Espero que después de esto a ninguno se le ocurra ser comunista. Bueno, obviamente que la batalla es en la comunicación pública, la competencia es permanente y de verdad, nos guste o no nos guste, estas ideas las tenemos que nutrir. Un punto que no voy a tener tiempo de desarrollar, pero que es crucial, la política no se puede expresar sin partidos políticos. Organizar partidos políticos es muy trabajoso, pero no hay otra manera. En todo el mundo, la tecnología de las democracias pluralistas requiere que armemos un partido. Si uno quiere tener representación, tiene que armar un partido. Le guste o no le guste, un esfuerzo que hay que hacer. No hay otra forma. Otra clave crucial que no voy a tener tiempo de desarrollar, es la autonomía del servicio civil. O sea, a ver cómo lo puedo expresar. La clave en los países avanzados es que el Estado no es propiedad del que gana las elecciones. Ustedes vieron que en la Argentina el que gana las elecciones es como si fuera suyo el poder. Pero sobre todo de la familia que lo ejerce. Ustedes vieron que se nombran a los parientes. Acá me dicen que acá no hay divorcios contradictorios, nombran a las ex esposas todas en el poder y el resto de los santafesinos le pagan los divorcios. Digo, esta cosa es la que, el servicio civil tiene que ser autónomo, tiene que ser de calidad, no puede ser el botín de los políticos, es una cosa esencial para funcionar. Es una idea socialista, le pagamos el divorcio. Bueno, además, bueno. Hasta acá, vamos a entrar, ¿por qué tuvimos los problemas que tuvimos en el gobierno que tenemos? La gente está decepcionada con el gobierno de Macri, yo no. La gente, ¿por qué está decepcionada? Porque sí se ilusiona. Como yo no tenía ninguna, no tengo ninguna decepción. Pero además no tenía ninguna porque Argentina es el primer experimento de salida del régimen del socialismo del siglo XXI. Esto es importante entender. El presidente no tenía mucha idea cómo hacerlo y lamentablemente no había un manual para seguir. Con esto no quiero exculparlo de los errores, simplemente quiero decir, no había un protocolo de cómo gobernar un país que había sido asolado por un régimen como el que tuvimos. Había que innovar sabiendo que el statu quo consolida el régimen populista. En general, todos los que hemos vivido estos 3 años, desgraciadamente, sabemos que no hubo un plan integral para lidiar, es verdad, con las tremendas dificultades heredadas, no había una doctrina para hacerlo y por supuesto no hubo un liderazgo para conducirla. Una de las cosas que a mí más me asombra del gobierno es que nunca da explicaciones. O sea, ustedes vieron que hemos tenido casi un colapso económico, es como si hubiera, ustedes vieron que el presidente, ahora no lo repite más, gracias a Dios, pero decía que él había sufrido una tormenta. Hay una película de la Pantera Rosa, donde a la Pantera Rosa la persigue una tormenta. El único lugar donde había tormenta donde estaba la Pantera Rosa. En la película la nube se le mete en el ropero, es una cosa infernal. Yo no lo he querido popularizar mucho porque era burlarlo mucho al presidente, pero digamos, era una tormenta que solo nos pasaba a nosotros. O sea, ¿por qué no le pasó a Uruguay? ¿Por qué no le pasó a Paraguay? ¿Por qué no le pasó a Chile? Porque justo
Franco cayó acá la torre. Digo, esas explicaciones absurdas tienen que ver con el enorme desconcierto. Yo creo que para cualquiera hubiera sido difícil, y acá viene una cosa que yo quisiera reflexionar con ustedes. Yo creo que el régimen populista crea, además de los daños económicos, culturales, un daño antropológico. O sea, crea un ser humano diferente. Entonces no lo olviden, un daño antropológico. Hay mucha gente en la Argentina que se ha llegado a la idea que tiene que ser mantenida. Y no es que tiene que ser mantenida porque es incapaz, inhábil, no, tiene que ser mantenida porque es un derecho humano que me mantenga. Es un daño antropológico, o sea, la cultura nuestra histórica era ganarás el pan con el sudor de tu frente, era excepcional al que había que mantener. Acá se ha hecho un daño antropológico, porque hay mucha gente que cree que a ello hay que mantenerlo. Y digo, ese daño es difícil de revertir, porque no es que lo hacen por el sinvergüenza, sino porque se les ha creado la idea que el mundo normal es que otro se hace cargo de ello. Y cambiar eso en una sociedad es muy complejo cuando la cultura ha creado esta figura de que uno no tiene que hacerse cargo de su historia. La idea de la libertad es la idea de la libertad y la responsabilidad. O sea, nosotros somos responsables de nuestro destino. No es otro el que se hace cargo, no somos cada uno de nosotros. Por eso el choque cultural nuestro con ellos es brutal. Porque ellos creen que tienen derecho a que los demás no hagamos cargo de sus gastos. Y nosotros creemos que es vital que ellos se hagan cargo de ellos mismos. Es decir, para nosotros, para tener ciudadanía, para tener una verdadera democracia, para tener un país próspero, necesitamos que la gente gane el pan con el sudor de la frente. Este conflicto es tremendo, porque es un conflicto antropológico. No es un conflicto de opinión. Es un conflicto donde ellos tienen una convicción cultural que está en las antípodas de la nuestra. Digamos, nunca lo han escuchado al presidente hablar de estas cosas. O sea, la estrategia del presidente es flotar. No. Cuando uno lo escucha, uno dice, ¿qué es lo que va a hacer en el próximo turno? No voy a hacer nada. Y la idea es, digo, esa idea no necesitan cambios. Nosotros creemos que necesitan cambios radicales en la sociedad. Un cambio radical es esta idea que lo que es legítimo es ganar el pan con el sudor de la frente. A nosotros nos interesa que haya mucha inversión, mucha creación de empleo. ¿Para qué? Para que la gente trabaje. Nosotros creemos en el negocio. ¿Qué es negocio? Negación del ocio. Queremos que la gente labure. No queremos que viva de lo demás. Esto es una diferencia esencial de la forma de ver el mundo. Y de la forma de ver el progreso y de la forma de ver nuestra responsabilidad. Bueno, ¿por qué hubo tantas dificultades? Argentina, al fin de los Kirchner, no tenía reserva internacional. En realidad, nunca el presidente lo explicó, ni sus ministros, ni ninguno de ellos. El Banco Central tenía 90.000 millones de patrimonio negativo. O sea, de millones de dólares. O sea, ¿se acuerdan que habían vendido las reservas que no tenían, las futuras? O sea, los dólares que no tenían, pedían prestado y vendían lo del futuro. No pagaban las deudas, teníamos el cepo, teníamos un déficit enorme y teníamos el riesgo de un colapso inmediato. Acá sí hay que hacer un reconocimiento a Kicillof. Es un milagro que hayan llegado. Desgraciadamente para el país, tuvo la astucia y la habilidad de llegar en el borde del límite, pero llegaron. Y eso hizo enormemente más difícil reconocer, y todavía hoy. Ustedes vieron que hay mucha gente que dice, estábamos mejor antes. Es un argumento que lo van a escuchar 1000 veces. Roberto Kachanowski el otro día escribió un artículo que decía, si yo vendo mi casa y mi auto, me voy de viaje a Europa, pego una farra bárbara. Cuando vuelvo, me encuentro que no tengo casa, no tengo auto, me paga el alquiler, y seguramente voy a decir, en Europa lo pasaba bárbaro. Pero eso no es viable, esa descapitalización no era sostenible.
Ahora, eso es fácil de entender para gente muy educada. No es nada fácil de entender para la gente menos educada. Y ahí tenemos otro problema cultural muy complejo, porque la gente vincula ese proceso de descapitalización con una situación virtuosa. Y no hay nadie en el gobierno que explica por qué eso era inviable. Es decir, yo les confieso, yo me acuerdo en el 2015, cuando veía los bailecitos y los globos amarillos, yo decía, no podemos arreglar nada. Porque con los problemas que había, era todo bailecito. ¿Se acuerdan cuando bailaron en el balcón el día del...? Yo dije, yo hubiera tenido una cara, pero una cara que verme la cara era prepararse para trabajar día y noche. En lugar ahí había baile, fiesta, todo el mundo dijo, acá no hay ningún problema. Ese problema cultural nos va a afectar gravemente hacia el futuro. Bueno, ustedes se acuerdan, falsificación estadística, inflación reprimida. Había una cosa que poca gente reconoce, pero que es muy importante para entender el futuro. El cepo produjo un gran sobrante monetario. Que es un tema técnico, pero importante entenderlo. Cuando ustedes controlan los cambios, por un tiempo, la cantidad de dinero no podía salir del sistema. Entonces sobraba la plata. Al día que usted liberara, todo ese sobrante iba contra el dólar. Entonces, es decir, la herencia era extraordinariamente complicada y en este país a nadie le... Bueno, obviamente yo lo sé, pero a nadie le han explicado los problemas que se heredaron. Si usted no explica, pasan a ser problemas suyos. Hoy es imposible explicar el ayer. Lo puedo hacer yo, tengo la autoridad para hacerlo. Pero si más que diría no sabe la herencia, olvídate. Eso era tiempo para hablar de la herencia, era cuando asumí. Ahora se acabó. Ahora el problema es tuyo. Porque cuando uno calla, otorga. Cuando uno oculta, y hay razones, ¿por qué se ocultó la herencia? Esto es una cosa muy importante. Porque si usted revelaba la herencia, tenía que hacer un programa de reforma equivalente a los problemas que tenía. Si usted dice, no hay ningún problema, no tiene que hacer nada. Que es un poco la mentalidad de Peña. Peña no quiere nada, no quiere bola, no quiere problema. No sé si ustedes vieron, cada vez que el tipo de cambio se aparta un poquito de la banda de abajo, Peña llama al Banco Central, póngala en la banda de abajo. Porque lo aterra que los precios se muevan. Y a veces es mejor que se muevan. Digo, para entender el problema que tenemos. Bueno. Había inercia, había descapitalización de los servicios públicos, no tengo tiempo de explicar, había necesidad de hacer un programa de reforma del Estado y estabilización omnicomprensiva. Toda la mañana hoy me pasé explicando ese programa, así que no lo voy a volver a hacer. O sea, hay un programa para responder a esto. No es verdad que no sabemos, nosotros sabemos perfectamente. Hay un programa omnicomprensivo. Pero primero que tenemos que explicar el problema que queremos arreglar. Usted no puede hacer lo que hay que hacer sin explicar. Bueno, una cosa que pasó... A ver, el caso de la legislatura santafesina es brutal. Pero no solo pasó en la legislatura santafesina, miren lo que aumentó el empleo. Partan de la base de que el empleo en el 2003 no era que teníamos un estado atlético. Yo me acuerdo cuando yo estaba desesperado por los excesos que había cuando teníamos 2 millones de empleados. Imagínense ahora. Ahora, nombrar gente, esta idea de que los empleos se crean nombrando empleados públicos, lo único que se hace con eso es recargar el peso de los que producen efectivamente bienes. ¿Cómo lo recargan? Les cobran cada vez más impuestos. Hoy cuando ustedes van a un supermercado, 60% del precio son impuestos que ustedes pagan. Porque de algún lugar sale la plata para hacer esta locura. Entonces, entiendan, cuando les dicen, no, el costo de sacar los empleos, no, el costo de tenerlos. Porque eso me pone un peso imposible en los sectores que generan riqueza, producción. ¿Qué es lo que genera el sector privado?
que acá nadie lo defiende. Que el sector privado, además de generar empleo, innovación, progreso, genera una cosa que es maravillosa, que son impuestos. O sea, piense que una empresa genera más de 2/3 de impuestos respecto a lo que se queda entre sus empleados y sus dueños. Es esa inmensa generación de impuestos, la más grande externalidad que uno puede imaginar. Nosotros lo que necesitamos es que aparezcan miles de empresas, miles de inversiones que generen más impuestos y que alivien la carga sobre, bueno, obviamente para bajar los impuestos, no para ampliar el gasto, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento? La clave es que para aliviar nuestra carga es que generemos valor agregado, valor productivo, no gente que vive de lo que trabajan los otros. Yo el otro día en un programa de televisión lo puse como el buey y la carreta. Yo digo, el sector privado es como el buey. En la carreta van los que viven de lo demás, que acá son muchos. Porque los que trabajan son 9 y los que viven de lo demás son 20. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es dañar al buey. Porque si el buey se daña, los de la carreta están muertos. Parte de lo que pasó en Venezuela es que se fueron los bueyes. Ustedes vieron que todo el mundo está encantado con los venezolanos que vinieron acá, todos laburan como locos. Porque ¿quién se escapó de Venezuela? Los productivos. ¿Quiénes quedaron? Los que viven de la mendicidad. Entonces, claro, eso colapsa la estructura productiva. Y si acá seguimos pegándole a lo que producen, lo que vamos a hacer finalmente es ir a ese sistema que colapsa, ¿no? El exceso de presión tributaria hace mucho daño, espero haberlos convencido. Déjenme avanzar un poquito más. En el fondo, la clave es entender que el gasto que tenemos es infinanciable, o sea, pero no ya he hablado mucho y no. ¿Cuál fue el error crucial que cometieron? Este sí lo quiero explicar porque es importante. Más allá de la cuestión conceptual de valores que nosotros planteamos, en la Argentina no se puede tener déficit grande. ¿Por qué no se pueden tener déficit grandes? Porque acá no hay sistema financiero. Nuestro sistema financiero es 1/10 del de Estados Unidos en relación al PBI. O sea, nosotros tenemos un sistema financiero muy chiquitito. ¿Por qué? Bueno, porque le hemos confiscado los depósitos cuantas veces hemos podido a la gente. Entonces acá, cuando un tipo va a depositar, hay que darle un beso en la frente. Porque el tipo cree que no lo van a robar. Es una cosa extraordinaria. No tenemos mercado de capitales. ¿Por qué no tenemos mercado de capitales? Nuestro es una 20ª parte de Estados Unidos en relación al producto. ¿Por qué también? Porque confiscamos los ahorros para la vejez. ¿Por qué ahorra la gente? Básicamente ahorra durante la vida activa para financiar la vida pasiva. O sea, entonces los mercados de capitales del mundo son lo que ahorra la gente en la vida activa para poder aguantar su vejez. Esa es la clave. Bueno, algunos dejarán alguna herencia, pero en general el promedio de las personas dice que los hijos se arreglen. No digo por muchas razones. Pero esa es clave. Entonces, la clave es lo que usted ahorra. Ahora, ¿qué hicieron los Kirchner? Confiscaron los ahorros de los fondos de pensión para la vejez. Entonces, una vez que usted destruyó el mercado de capitales, no hay más mercado de capitales. Entonces, si usted quiere colocar deuda en la Argentina, no hay mercado financiero ni mercado de capitales que se lo compre. No hay. ¿Dónde va la deuda? Al resto del mundo, al exterior. ¿Qué pasa cuando usted coloca bonos en el exterior? Vienen los dólares por los bonos, se revalúa el dólar. Se revalúa el dólar, usted joroba a los sectores productivos. Cuando los demás se dan cuenta que usted, si no produce, no va a poder pagar, se corta el flujo y ahí viene un ajuste feroz que lo hemos hecho 100 veces. Yo soy viejo. No saben las veces que vi este problema que tuvimos esta vez. Todos sabíamos que nos dábamos la piña, menos el gobierno. Y siempre la misma excusa, siempre la misma cosa. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión técnica. No hay mercado financiero y mercado de capitales para colocar. Le voy a contar una anécdota que lo contaba hoy, pero se la voy a repetir. Hace unos meses, ¿se acuerdan cuando estaban las LEVAC, que la gente, los diarios, todo hablaba de las LEVAC? Y Uruguay tenía 3 veces en relación al PBI las LEVAC que nosotros teníamos. No estaba enterado ni el gerente general del Banco Central de Uruguay. Acá yo iba en un taxi y el taxista me dice: ¿qué pasa el jueves, jefe?
Yo dije, usted me está preguntando de un partido, yo no sé nada de los partidos. Y nos dijo, yo no soy un técnico, pero espero que nos vaya bien. No, dice que en el fútbol, estoy preguntando de la edad, ¿vendrán a renovarla o no vendrán? Volaremos en pedazos, no volaremos. Si los taxistas son especialistas en la letra del Banco Central, estamos listos. Usted sabe que el papá de Kennedy decidió vender todas sus acciones en la bolsa en la crisis del 29, porque el que le ilustraba los zapatos a la entrada de Wall Street le preguntó sobre las acciones, dijo, hay que rajar de acá. Si el ultrabota pregunta de las acciones, hay que rajar. Esta es la misma lógica. Yo cuando el taxista me preguntaba por la Levac, dije, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque le habían transmitido a la sociedad un pánico enorme de un tema que no era complicado ni era difícil si uno reconocía que nuestro sistema financiero y nuestro mercado de capitales no podían absorber una colocación de deuda enorme, porque no hay tamaño para eso. Una vez que hay tamaño no quiere decir que haya que hacerlo. O sea, que uno pueda no quiere decir que uno deba. O sea, yo no colocaría deuda ni aun si pudiera, por otra razón. Pero el problema acá es más básico, no se puede. Termina mal siempre porque termina en estos desequilibrios. ¿Por qué hubo pánico? Una persona me preguntaba hoy cómo fue la conspiración para que... No hubo ninguna conspiración. La gente empezó a ver que nos endeudábamos 40, 45 mil millones de dólares por año y dijo, esto no le pagan a nadie. Entonces ese día cortaron. Cuando usted vive 60.000 de exportaciones, 40.000 de deuda, se le corta la deuda, el ajuste que tiene que hacer es extraordinario. Porque usted estaba acostumbrado a vivir de 100.000 millones y de repente 40.000 desaparecen, que era la deuda, que era artificial, pero no está más disponible. Eso fue lo que nos pasó. Entonces, eso es lo que hay que entender. Esto fue torpeza técnica, esto no es un problema ideológico, esto fue pura torpeza. Pura torpeza que nace de esas proyecciones alegres y voluntaristas. Esa cosa de creer que vamos a tener suerte. Los grandes errores de Argentina cuando los gobernantes creen que vamos a tener suerte. Galtieri en Malvinas. Los ingleses no vienen. No, pues la única pregunta que había que contestar es qué vamos a hacer si vienen. No, si suponemos que no vienen, es una cosa, todo ganancia. El problema es si vienen. La única pregunta que hay que contestar es qué hacemos si vienen. No si no van a venir. Siempre hay que pensar en el peor escenario, no en el mejor escenario. Si yo pienso que me voy a ganar la lotería, que es una cosa... Yo voy a un club de barrio ahí en Adrogué, hace unos meses, para mejorar las instalaciones, hizo una rifa. Yo en la mesa que había 500 números. Estaban todos convencidos en la mesa que ellos iban a ganar la lotería. Yo pero ¿cómo se puede creer que todos vamos a ser afortunados? No puede ser. Estaban todos contentos y todos tenían números diferentes. Digo, hay una confusión colectiva de que las cosas van a salir bien. Eso no es razonable. Bueno, no se cansen, ya vamos a terminar. Bueno, ahí está una explicación, después si quieren la leen, sobre el programa y por qué fracasó. Vamos. En el fondo, la idea de que esto podía funcionar requería una revolución de productividad. Yo conozco pocos casos. Un caso que es interesante reflexionar para Argentina es la revolución de productividad que ocurrió en Estados Unidos en la segunda mitad de los 90, que fue el cambio del welfare state al welfare. O sea, el gran cambio de Clinton fue abandonar los subsidios para no trabajar y pasar los subsidios a trabajar. Y ese es un cambio que la Argentina tiene que estudiar. Fue básicamente, en lugar de darle subsidios para que no trabajen, si trabajan no le cobramos impuestos. ¿Me entiende cómo fue el...? Claro, eso produjo un aumento de productividad extraordinario, porque la gente dejó de vivir de lo demás y empezó a vivir de su esfuerzo. No le voy a decir que eso se hizo con alegría, pero ese es el cambio que tenemos que hacer, es un cambio importante de estudiar. Yo no veía, es decir, por ejemplo, ¿qué me hacía pensar que acá las cosas no podían salir bien? ¿Se acuerdan cuando la ministra de Bienestar Social, de Desarrollo Social, decía, cada vez tenemos más planes sociales? No ha habido un país que tenga tanta cobertura.
lo que a ella le parecía un mérito, a mí me parecía un desastre. Ella se alegraba de cada vez más gente dependía del Estado. Ella creía que la iban a ver como progresista, como... Digamos, me siguen el razonamiento, eso estaba esencialmente mal y era el latiguillo, porque la oposición los criticaba porque no había suficiente plan social y ella decía correctamente, cada vez hay más. Yo decía, cada vez vamos peor, porque lo que no hay que hacer es lo que usted está haciendo. Bien, ya terminamos, no se asuste. Bueno, la otra hipótesis de cómo se arreglaba el programa macrista es que hubiera tasas reales negativas. O sea, esto vale la pena contarlo porque nuestros errores son viejos. En la década del 70 yo trabajaba en la tesorería argentina, era un joven funcionario. Yo siempre viví obsesionado con esto de los déficits, porque a mí esto de que la deuda mejora a mí nunca me cerró. Pero era jovencito, y los funcionarios más jerárquicos me decían, pero no sea bobo López Murphy, no se da cuenta que la inflación es más alta, la inflación en dólares, que la tasa que pagamos. Cuanto más nos endeudamos, más nos beneficiamos. Es como pasó acá con la inflación. Todos los que depositaban perdían y todos los deudores se capitalizaban. Cuando vino Volcker y pegó el freno, y la tasa se fue del 7 al 18 y nuestros precios caían al 25% por año, pasamos por el parabrisas. Todos los viejos que me decían eso renunciaron para no escuchar mi relato. Digo, pero estas locuras las hicimos varias veces. O sea, la idea era que si nos endeudamos, el endeudamiento se pagaba solo. Ojo que Paul Krugman está diciendo eso ahora. O sea, con la idea de que las tasas van a ser muy bajas y las deudas se pagan solas. Nunca crean eso. Porque eso puede ser por un tiempo, pero después se corrige. Nosotros sufrimos una crisis extraordinaria. Lo peor es que la sufrieron todos. Nosotros que hacíamos locura y los vecinos que no hacían igual. Porque cuando pega el freno, o sea, nuestros países son muy ricos en recursos naturales y muy frágiles en los mercados de capitales. Si las tasas son bajas y los precios son altos, acá gobierna cualquiera. Pero lo que hay que prepararse, ¿se acuerdan como José, el economista este que asesoraba al faraón, el de las vacas gordas y vacas flacas? En la vida hay un corsi ricorsi. Las cosas cambian. Entonces uno tiene que prepararse en las épocas de prosperidad para aguantar las épocas de adversidad. A Milton Friedman le dieron el premio Nobel porque inventó esto. Él lo puso un poco más sofisticado. Dijo, cuando uno recibe ingresos excepcionales son transitorios. Uno tiene que ahorrar los ingresos transitorios y gastar en base a los ingresos permanentes. Es lo mismo que dijo José, pero un poco más sofisticado. Por eso le dio el premio Nobel. Es una idea genial, pero digo, la base de la idea es esta de que hay que... Es lo que harían nuestros abuelos, ¿no? Bueno, ahora terminamos. Y con esto quiero cerrar y espero impresionarlos, motivarlos y que se lancen a lograr la creación del partido y a construir acá una fuerza que le devuelva a los ciudadanos la capacidad de controlar el gobierno, de asegurar la libertad y de crear las condiciones para la prosperidad y que termine con los 400 millones de la legislatura. ¿Qué nos mueve a actuar en la vida política? Creo, por todos los que le dije, los riesgos de la indiferencia. Cuando uno cree que otro se va a hacer cargo, sabe las consecuencias de lo que pasó donde se dejó avanzar el totalitarismo. Está en nuestros intereses, no en nuestra bondad, no en nuestra generosidad, no en nuestro patriotismo, en nuestros intereses actuar. Y ahí la pregunta crucial, la que a mí me ha motivado, ya ahora viejo y todo, a seguir recorriendo el país, alentando y generando sueños, nuevos sueños de que la libertad es nuestro futuro. Yo diría, ¿cuál es la razón por la que la ciudadanía elegiría la calamidad totalitaria? ¿Por qué la gente elegiría arruinar nuestro futuro y el de nuestros hijos? Lo que a mí más me ha impresionado, y les pido a ustedes que se concentren ahora, vean con detenimiento la próxima filmina. A mí me ha
Me ha impactado siempre extraordinariamente. Esa filmina es una foto satelital que dice más que 1000 palabras. Desde el Evangelio, que es la base de la civilización occidental, sabemos que no debemos elegir las tinieblas. Y ahora va lo que a mí me ha impactado y lo que creo que lleva a todos los ciudadanos valiosos a luchar por la libertad. Ahí ustedes tienen el programa totalitario y el programa de la libertad. El que quiera elegir el programa totalitario, eso es Norcorea, la oscuridad y las tinieblas. Este es el programa de la libertad. Creo que es obvio por qué no tienen que elegir el programa totalitario. Muchas gracias.